porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buenas obras. Bienvenidos a una transmisión más de la comunidad hebrea Casa de Restauración y su director general, Joseph Corona. ¡Comenzamos! A la cobertura de las mujeres, al velo. En algunos lugares le llaman parojet, en otros lugares le llaman mitpajá, en otros le llaman saif y en otros le dicen velo o cobertura. Y muchas hermanas me estuvieron escribiendo: oiga, Roe, ¿usted qué piensa de la cobertura? Otras me decían: Roe, ¿por qué en sus videos hay mujeres que se cubren y se descubren? En un momento salen cubiertas y al ratito ya están con el velo moviéndolo así como usted opta su pañuelo y ya no están cubiertas. A ver qué está pasando ahí. Otras me han preguntado: Roe, yo no uso ninguna cobertura en la cabeza, ¿está bien que yo no use nada? Otras me han dicho: yo uso una cobertura todo el día desde que amanece hasta que anochece, porque así me enseñaron en la congregación a la que voy. Entonces, hermano, yo creo que si la gente está empezando a preguntar esto es porque ya es una necesidad que yo pueda hablarles acerca de esto. Ahora, quiero aclarar una cosa. Lo que yo voy a enseñar es en base a lo que yo he estudiado, a lo que yo he investigado, averiguado. Tanto he estudiado con fuentes de quienes enseñan todo esto, como me he acercado a judíos y he platicado directamente con ellos. He platicado con una mora. ¿Qué es una mora? Una maestra judía, una maestra que enseña a las mujeres. Y yo he hablado con ella hace apenas unos días y hablé de esto, de la cobertura en las mujeres judías. Y es muy interesante lo que ella me comentó. Ella, su abuelo, es rabino. No estaba en ese momento ahí el rabino, pero ella me dijo: mi abuelito nos ha enseñado esto y así lo creemos. Y ahorita les voy a decir qué es lo que ella me dijo. Y yo voy a hablar en base a lo que yo he estudiado, pero al final cada una de ustedes mujeres, y este tema no solo es para mujeres, este tema también lo deben de escuchar los varones, porque usted, varón, va a tener a su esposa, tiene a sus hijas, o al final del día usted tiene que enseñar. Un día va a instruir a otras personas y tiene que conocer acerca de este tema, porque es un tema en la Escritura. Es algo que el Eterno nos enseña. Y voy a hablar yo hoy acerca de esa cobertura que las mujeres usan, porque ahorita que estuve hablando acerca de la vestimenta del creyente, pues muchas hermanas empezaron a decir: pero no nos dijo el pastor si debemos de usar la cobertura todo el día como en otras congregaciones lo hacen las hermanas, o cuándo se debe usar la cobertura o no se debe usar cobertura. Fíjense que voy a decir una cosa bien importante. Yo sé que en esta transmisión que está haciendo en vivo, yo no sé por qué escogí dar este tema en vivo, porque puede haber una gran discusión de opiniones ahí, que todas las hermanas empiecen a opinar. Y escúchame, este es un tema no para debatir, no es un tema para que discutamos, nos peleemos, no. A veces ocurre lo siguiente: no sé si usted ha visto todos esos ríos que de repente corren y desembocan en un océano o en un gran lago. Y cada río trae sus diferentes peces, peces de una clase, peces de otra, peces de otro lado, y todos esos peces al final desembocan en un mar y ahí se encuentran todos los peces. Y a veces yo así veo el mundo de los que creemos en el Eterno. Porque de repente estamos aquí en esta transmisión y nos encontramos un montón de hermanos que venimos de diferentes corrientes, que fuimos enseñados en diferentes congregaciones con diferentes rabinos, líderes, roim, pastores, roshim, como le llamaban en tu congregación, y cada uno de nosotros venimos de un río diferente. Nos enseñaron de una forma, nos enseñaron de otra, y entonces cuando ya desembocamos todos a una congregación o desembocamos todos a una transmisión, pues empezamos todos a tener opiniones. No, es que así no son las cosas, porque de donde yo vengo me enseñaron que son así.
Y dice el otro, no, pero es que de donde yo vengo, de la corriente que yo vengo, a mí me lo enseñaron de otra forma. Y dice otro, no, están todos mal, porque de donde yo vengo, a mí me enseñaron que es así. Y entonces empieza a haber, hermano, un gran número de opiniones y todos defienden su postura, lo que ellos creen. Por ejemplo, me escribía una hermana, no me acuerdo el nombre de ella, pero ella me decía, oiga, pastor, usted tiene que regañar a la gente en su congregación, porque yo veo que se ponen el velo y luego se lo quitan. Y dije, a ver, la hermana ya me está regañando en base a lo que ella cree, a lo que ella le enseñaron, y ella está bien segura que así como le enseñaron es la forma correcta. Pero resulta que la otra persona también defiende lo que a ella le enseñaron y también ella dice, no, la forma en como a mí me enseñaron es la correcta. Y dice la otra, no, de donde yo vengo es la forma correcta. Y al final, hermanos, son 10, 15, 20 opiniones diferentes y todos juran y perjuran que lo que ellos predican o lo que ellos traen, lo que ellos aprendieron o como ellos lo ven es la forma correcta. ¿Y cuál será la forma correcta? Y todas esas 10 opiniones traen textos bíblicos y todos dicen, es que yo traigo bases bíblicas, y todos presentan sus textos. Entonces yo voy a hablar hoy sin el afán de que discutamos, ni debatamos, ni peleemos. Simplemente yo le voy a comentar lo que yo he estudiado y cuál es la postura de este humilde siervo ante ustedes. Yo no soy el gran maestro, yo no soy el apóstol, yo no soy un gran rabino, soy una persona que simplemente estudia, y aparte de estudiar tengo la facilidad de poder acercarme. Miren, nosotros acá donde vivimos, donde está mi casa, tu casa, hermano, aquí pegadito tenemos una colonia donde viven muchos judíos, es una comunidad judía que vive aquí. Y tenemos contacto con ellos porque de repente muchos de nosotros trabajamos con ellos. Yo tengo un negocio, tuve un negocio donde tuve un cliente que se asoció conmigo para venderme productos y yo le compraba productos y nos hicimos amigos. Este amigo se llama Moisés, es un judío religioso, o sea, practicante de la religión judía. Y en esos negocios que empezamos a hacer, él me decía, ven a la casa, dile al guardia de la puerta que te deje pasar, y te pasas y te entrego lo que me compraste. Y yo dije, bueno, pues me está dando la confianza de ir a su casa. Y es ahí donde conocí a su mamá, que es esta señora que les cuento, que es la Mora, la maestra. Y mi amigo Moisés también me habla de lo que ellos creen. Y es como yo me he estado informando, porque entonces ya no es algo que oí, algo que en internet, sino que ya estoy informándome de labios de personas que han caminado en esa postura, en esa religión, toda su vida, desde niños, ¿no? Y qué bueno que no son judíos nomás de nombre o de sangre, sino son practicantes de la religión. Ellos le llaman religiosos, somos religiosos, así se dicen ellos, que son muy practicantes de todo. Entonces yo hoy vengo a hablarles a ustedes respecto a lo que las escrituras dicen, respecto a lo que nosotros como comunidad creemos, y también respecto a lo que en el judaísmo se cree acerca de la cobertura de las mujeres. Y yo veo, hermanas, que hay mucha ignorancia en cuanto al tema de la cobertura. A veces he querido platicar con hermanas que defienden el cubrirse la cabeza todo el día. Y cuando he querido platicar con ellas, les he dicho, ok, a ver, hermana, ¿por qué usted se cubre todo el día? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué le dijo su pastor? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Sabe usted los textos? ¿Por qué se debe cubrir una mujer todo el día? Y de repente escucho a esas hermanitas que se ponen nerviosas porque no tienen una respuesta. Porque tienen un enredijo de conceptos y de cosas, pero no saben bien qué contestar. Y me doy cuenta que entonces la gente de repente está haciendo cosas que no ha entendido. ¿Y cómo vas a hacer tú cosas que no has entendido? ¿Qué tal que lo que estás haciendo no es bíblico? ¿Qué tal que estás abrazando algo que es tradición, cultura, que no es para ti, que no es del pueblo del Eterno? Entonces de repente la hermanita me dice, pues mire, pastor, yo la verdad me pongo mi velo todo el día porque
A mí me pica mucho cuando me pongo el velo, entonces yo estoy rascándome así la cabeza y me siento muy molesta. Y yo leí en la Biblia que cuando las personas hacían ayuno se vestían de cilicio, que era una tela que les molestaba y se andaban picando, el cuerpo les picaba. Entonces yo me pongo el velo porque yo le entrego a mi Padre ese sufrimiento todo el día y me siento bien incómoda y yo lo doy como ofrenda. Y cuando oigo esa contestación digo, la hermana no sabe ni por qué se pone una cobertura. Ella le busca su interpretación, ella le está buscando su lógica, ella está buscándole su respuesta, pero está equivocado, porque el Eterno no nos pide flagelación. No pide como ofrenda que le entregues una incomodidad, que te pongas nopales en la espalda o que andes de rodillas caminando un patio. Entonces la hermana está entendiendo mal y digo, la hermanita no le han enseñado, lo hace con todo su corazón, lo hace con devoción, pero está equivocada. Otra mujer un día me contestó cuando le dije, hermana, ¿cuál es el motivo por el que usted se cubre la cabeza todo el día? Santidad. ¿Santidad? ¿Eso es sinónimo de santidad? ¿Por qué? Pues porque yo me veo muy bonita con mi cabello, entonces yo guardo mi cabello y al cubrirme mi cabello me veo fea y entonces yo sacrifico mi belleza, o sea, esa belleza la sacrifico, la reprimo y le entrego al Padre como ofrenda ese sufrimiento de verme fea. Dije, otra hermana que no sabe ni por qué se usa la cobertura. Ella le está buscando su lógica, le está buscando su respuesta, pero no ha entendido. ¿O será que en su congregación no le enseñaron? ¿O será que no entendió cuando se dio la enseñanza? ¿O será que no enseñan en esa congregación? Es que, hermano, cuando uno viene a raíces hebreas y uno empieza a caminar en raíces hebreas, uno está en ignorancia. Yo se lo digo por mi propia experiencia, porque así me ocurrió a mí como pastor. Entonces lo que uno hace es voltear a ver a otras congregaciones que ya llevan más años y uno empieza a imitar y a reproducir lo que vemos en esas personas y decimos, si ellos lo hacen, es porque está bien, entonces tenemos que hacerlo. Pero no investigamos si lo que ellos están haciendo es algo bíblico o ellos están abrazando algo equivocado. Y así me pasó a mí. Yo dije, no, pues si esta congregación y esta otra y esta otra y esta otra, las mujeres están así cubiertas, quiere decir que así debe de ser. Y es hasta después que yo empecé a estudiar y empecé a descubrir que hay cosas que abrazamos y que no están en las escrituras o que están mal interpretadas en las escrituras. Y mi deseo es predicarles a ustedes, mujeres, para que caminen en un equilibrio correcto y en una santidad. Ahora hay hermanas que sienten que dejar su cobertura de todo el día es como, oh, no puede ser, yo no me la voy a quitar. Miren, eso tampoco es desprenderlas de eso, pero también no se casen con esas cosas. Nosotros los seres humanos tendemos a casarnos con cosas, somos muy dados a la inclinación de casarnos con cosas, con objetos, con rituales, con pulseras, con amuletos, y siempre estamos inclinados a esas cosas. Y hay hermanas que a mí me han dicho, no me la voy a quitar la cobertura, porque aunque usted predique que no se debe usar todo el día, yo amo esta cobertura y me la voy a dejar. Si eso te acerca a Elohim, aleluya. Si eso te hace tener tú una comunión con el Eterno más hermosa y te sientes más cercana a Él, amén. Pero que lo que hagas sea un culto racional. Dice el libro de Romanos, que vuestro culto sea un culto racional. Culto significa vuestro servicio, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, lo que presentamos al Eterno, dice sea racional. Y racional significa inteligente, con conocimiento, con lógica, con sabiduría. Entonces, si tú vas a hacer algo que no tiene pies ni manos, y no tiene bases, y ni siquiera tú las conoces, hermana, pues tú estás caminando en algo que ni tú misma puedes explicar, ni puedes enseñar. Entonces, yo he escuchado a muchas hermanas, y de repente las hermanas me dan sus argumentos y sus versiones de por qué usan la cobertura todo el día, y oigo sus explicaciones, y digo, no, la hermana no sabe, ella está, que dice que santidad, que dice que, pero yo no entiendo por qué santidad, qué tiene que ver eso con la santidad, ¿no? Pero bueno, miren,
Nosotros en este ministerio, en Casa de Restauración, el Roy Joseph, ¿cree en la cobertura de la mujer? Claro que creo, porque está en las Escrituras. Está en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto aparece que la mujer se debe de cubrir. Pero escúchenme muy bien, yo creo en esa cobertura de la que habla el siervo Saulo y que le instituye a la mujer a que la mujer debe de usarla. Ahora, difiero de la cobertura que en muchas congregaciones mesiánicas enseñan, porque lo que están enseñando ahí es meramente una tradición cultural. Le voy a decir lo que platiqué. Yo investigué primero y después platiqué para cerciorarme si era cierto o si era cierto lo que yo había estudiado. Platicando con estas personas judías, le decía yo a la Mora, ¿por qué las judías se cubren la cabeza? Y ella me dijo, mira, no, tú tienes que entender que los judíos tenemos diferentes opiniones en cuanto a la cobertura. Los judíos no todos se cubren. Dice, hay muchas mujeres que se ponen peluca, no se ponen said o velo o manta o mitpajá. Algunas hermanas le llaman la mitpajá, otras le llaman el said, otras le llaman parojet, otras le llaman el velo. No sé usted cómo le llame. Pero me decía esta Mora, dice, las judías utilizan diferentes. Algunas optan por usar peluca, otras optan por usar el said o el velo, la mitpajá, que es cubrir todo su cabello, así como amarradito, como envueltito. Y otras judías no nos cubrimos, dice, yo no me cubro. Y la señora pues está así con todo su cabello, ella no se cubre. Y me dijo, y te voy a decir por qué, porque aún los sabios no están de acuerdo en que la cobertura sea algo de la Torah. No hay textos que hablen donde diga que el Eterno o Hashem nos ordena a las mujeres cubrirnos. Eso es una tradición del judaísmo que fue escrita obviamente en el Talmud, pero que incluso algunos sabios rechazan y dicen no es correcto que se imponga a las mujeres judías usar una cobertura porque no hay un mandamiento. Incluso Maimónides, que es un gran sabio, un rabino del judaísmo que escribió en el Talmud, amados, él mismo en los 613 mandamientos que escribe, él no pone ningún mandamiento que tenga que ver con que la mujer se deba de cubrir. Entonces me dice esta Mora, nosotras las mujeres judías que estudiamos la Torá, no hemos encontrado en ninguna parte de la Tanaj un mandamiento que diga que la mujer se debe de cubrir. Solamente hay un solo pasaje en el libro de los Números capítulo 5, donde ahí se dice, o los rabinos dicen, que es en ese texto donde hay una luz de que las mujeres casadas deben de cubrirse la cabeza por ese texto, pero ese texto está mal interpretado. Y le voy a decir qué dice el texto. El texto es en Números capítulo 5, ahí se habla acerca de la ley de los celos. Cuando un esposo tiene duda de que su esposa lo engañó y fue una adúltera, entonces el esposo tenía que traer a su esposa delante del santuario con el Cohen, con el sacerdote, y a la esposa la iban a hacer beber un brebaje, unas aguas de amargura y con unos polvos de cenizas. Hermano, una situación que en aquel tiempo se hacía para descubrir si esa mujer había sido infiel. Bueno, pues el texto dice, ahí en número 5 dice, y la mujer se soltará su cabello, dice, ahí se presentará la mujer ante el Cohen le va a dar a beber esa agua, el Cohen la presentará con todos, y entonces el Cohen le soltará su cabello. Ese es el único texto que se utiliza en el judaísmo para decir que las mujeres están cubiertas, porque dice, a la mujer esta se le soltará su cabello. Pero me decía la Mora, pero es una mala interpretación, porque no quiere decir se le soltará el cabello que lo tenía guardado en un velo. ¿Qué tal que se refiere a que lo tenía trenzado?
o qué tal que lo tenía hecho un chonguito, o hecho una coleta, o lo tenía, no sé, un peinado, y por eso dice el Coel le soltará su cabello, pero no dice meramente que la mujer tenía una cobertura. Ahora, hay otro texto en el libro de Cantares capítulo 6 que habla acerca del por qué a la mujer judía se le instruye a cubrirse la cabeza, a cubrirse su cabello. Y las que son súper ortodoxas, ellas sí usan una tela, un mitpajá, para cubrirse, encerrarse todo su cabello adentro, y todo el día andan cubiertas, pero eso es tradición, eso es por moral, eso es por algo de recato, eso es por un mensaje cultural y tradicional, no tiene nada que ver con la escritura, no es que sea un mandamiento del Eterno, y tampoco, señoras, es santidad. Si usted va a Israel y le pregunta a esas mujeres por qué se cubren, esas mujeres, si tú le dices que es santidad, te van a decir, no, nada que ver. Esto lo hacemos por un asunto de recato, de decencia, por un asunto cultural, por un asunto de que nosotras somos religiosas y somos muy ortodoxas, y el Talmud escribe que la mujer casada se tiene que cubrir. ¿Y por qué? Porque hay una parte en el libro de Cantares, le voy a leer la cita, en Cantares capítulo 6, verso 4, dice así: tu amor mío, eres hermosa y encantadora como las ciudades de Tirsa y Jerusalén, irresistible como un ejército en marcha. Deja ya de mirarme, pues tus ojos, ponga atención todo lo que este hombre chulea de la mujer. Ponga atención todo lo que este hombre que está escribiendo hermosea de esa mujer. Dice: tú, amor mío, eres hermosa, encantadora. Empieza a hermosear a esta mujer. Y dice el 5: deja ya de mirarme, pues tus ojos me han vencido. Tus cabellos son como cabritos que retozan por los montes de Galaad. Tus dientes todos perfectos son cual rebaño de ovejas recién salidas del baño y listas para la trasquila, y tus mejillas son 2 gajos de granadas escondidas tras tu velo. Ponga atención. Este texto que habla acerca del cabello de la mujer y dice: tu cabello como cabritos que retozan por los montes de Galaad. Es en este texto que los sabios o los rabinos de aquel tiempo concluyeron en que la mujer tenía que ocultar su cabello, porque aquí en el libro de Cantares el escritor de este libro está enviando un mensaje de erotismo y está hermoseando el cabello de la mujer. Entonces se dice: la mujer tiene su cabello como un atractivo, y entonces ese atractivo que vuelve loco a este hombre del libro de los Cantares, la mujer debe de ocultarlo, debe de guardarlo. ¿Por qué? Porque los varones se vuelven locos, como este varón de Cantares que dice: deja ya de mirarme con tu mirada irresistible, porque todo lo que veo de ti me vuelve loco, dice, tus cabellos. Y entonces es en este texto que a la mujer se le hace ver como que su cabellera, esa cabellera de que parecen cabritos que retozan por los montes de Galaad, se pone una cobertura para que la mujer oculte su cabello. Pero me dijo algo la mora que es muy, muy inteligente lo que ella me dijo, pero mira Joseph, me dice, ¿cómo es posible que solamente el cabello se oculta? Si en el libro de Cantares el hombre que escribe ese texto no solamente le llamó la atención el cabello, no dice que solo fue su cabello, ¿qué más le llamó la atención de esta mujer? Si usted leyó bien, dice: tu mirada irresistible, tus mejillas, tus ojos, déjeme ver qué más, dice: tus dientes todos perfectos, tus mejillas como gajos de granada. Entonces me decía la mora: si así se va a entender el texto, que hay que ocultar todo lo que llamó la atención de ese hombre, pues entonces nos deben de poner una burka, porque no solamente al varón le llamó la atención su cabello de esa mujer de Cantares, le llamó la atención todos sus dientes, sus mejillas, sus ojos. Y es que es cierto, mujeres. Yo he oído las enseñanzas que se predican en las congregaciones hebreas mesiánicas, y así le dicen a las mujeres: es que mujeres oculten su cabello porque su cabello es un atractivo.
Pero la verdad es que el atractivo de la mujer no solo es su cabello. Cuando una mujer se sube a un bus, a un metro, al tren, a donde vamos los varones, y esa mujer está de espaldas y no le vemos la cara, ¿sabes qué es lo que los varones queremos verle a la mujer? Su cara, su rostro. Porque lo más atractivo de una mujer es su cara. Es el rostro, verle el rostro, su nariz, sus ojitos, todo eso. Es lo que este varón en Cantares está diciendo. Tu cara, tus ojos, tus mejillas, tus dientes perfectos y tu cabello. Pero entonces me decía la Mora, por eso estamos muchos en Israel, muchos sabios y muchos rabinos están en contra de esa cobertura, porque es ilógico que solamente a la mujer se le ordena por una tradición y por un mandamiento de ancianos y por un mandamiento mal interpretado. ¿Cuál mandamiento? Por una lectura mal interpretada, que la mujer oculte su cabello. Pero si a esas vamos, en Cantares, esa mujer cautivó al varón con toda su cara. Entonces deberíamos de portar, como las musulmanas, una burka que cubra toda la cara para no ser tentación de los varones. Entonces fíjate que me decía la Mora, son los únicos 2 textos en el Tanaj que hablan de cobertura en la mujer. Número 5, pero ahí no sabemos si es cobertura, porque solo dice a la mujer le soltarás el cabello, y en Cantares dice tus cabellos como manadas de cabras. Pero no fue lo único que llamó la atención de ese hombre, sino le llamó la atención todo. Ahora me decía ella, muchas judías que estudiamos esto, nuestros rabinos nos dicen no es necesario cubrirse, no es un mandamiento, está mal interpretado ese texto, y por eso nosotras, me decía ella, no usamos cobertura, no es necesario, no es algo bíblico. Ahora yo le podía decir a ellas que sí está en la palabra, pero acuérdense que los judíos no creen en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, solo creen en la Tanaj. Yo baso, hermano, en que la mujer sí se debe de cubrir por citas y pasajes que encuentro en el Nuevo Pacto, en la carta de Corintios capítulo 11, que ahorita estudiaremos rápido. Póngame atención. Entonces me decía esta señora, nosotras no nos cubrimos, yo no me cubro, mis hijas no se cubren, mi familia no nos cubrimos, ninguna mujer, porque no está en la Tanaj, porque nuestros rabinos dicen que es pura tradición. Y obvio, las mujeres de Israel allá, ellas desde niñas han crecido en esa cultura, en esa tradición del recato, del pudor, de la modestia, y es como en cualquier otro pueblo, son costumbres de pueblo, son costumbres de la gente, y así ellas quieren vivir. Hay otras que no usan la cobertura de tela, usan pelucas. Pero me decía ella, nosotras estamos en contra también de las pelucas. ¿Por qué? Porque la mujer, al oír a estas enseñanzas rabínicas de que la mujer debe de cubrirse, estas mujeres van por pelucas y entonces cubren su cabello para cumplir ese mandamiento de tradición judía, y entonces encima de su cabello se ponen una peluca, y la peluca hace una función como de un velo, como de una cobertura. Dice, pero al final del día siguen llamando la atención de los varones. O sea, si el propósito era ocultar el cabello para no ser tentadoras, para no llamar la atención, llaman más la atención con la peluca, porque resulta que el cabello de la peluca está hasta más bonito que el cabello de ellas. Porque resulta que el color de su peluca o como cae la peluca o el movimiento de su peluca es más llamativo que su propio cabello. Dice, entonces nosotros estamos en contra de que las judías usen peluca. Dice mi abuelo, que es rabino, él a todas las mujeres que usan peluca las reprueba. Pero fíjate cómo en el mismo judaísmo hay diversidad de opiniones. Unas no creen en esa cobertura porque han visto que es tradición, que es cultura, que son textos, ni siquiera mandamientos, textos mal interpretados. Otras usan peluca, pero decía ella, los rabinos tachan y no aceptan eso porque al contrario, se ven hasta más bonitas con la peluca que si trajeran su pelo, su pelo natural, ¿no? Y otras que son las ultraortodoxas, de esos barrios judíos donde pues no hablan con nadie, son las que se cubren. Entonces, preciosas hermanas, ustedes van a las congregaciones hebreas, mesiánicas, israelitas, nazarenas, qué sé yo, y de repente empiezan a tener estas enseñanzas, pero yo necesito que tú hables con tu Roe
y que tú le digas a tu Roe que te dé citas bíblicas en donde se basa lo que ellos te están enseñando de que la mujer tiene que estar cubierta todo el día. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de que una mujer viva cubierta todo el día? Porque cuando yo leo las escrituras sí nos hablan de una cobertura en la mujer, pero no dice que la mujer debe de cubrirse todo el día. Todo el día. No hay un mandamiento en la escritura donde diga que las mujeres tienen que cubrirse todo el día, desde la mañana hasta la noche, y en la calle y en todos lados. Eso que te están enseñando es tradición. ¿Por qué? Porque de repente las congregaciones mesiánicas pues quieren parecerse mucho al judaísmo, quieren abrazar todo lo del judaísmo, quieren vestirse como los judíos, quieren ser una réplica exacta del judaísmo. Y yo amo a los judíos porque son mis vecinos, tengo amigos que son judíos, son religiosos, son muy buenas personas. Estas personas de las que te estoy hablando son excelentes personas. Son personas que de verdad mi confianza para con ellos, y ellos me tienen mucha confianza a mí. Yo los amo mucho, pero ellos tienen su forma, porque ellos llevan una religión, llevan sus formas de entender las cosas, de aprender. Ellos estudian libros diferentes a la escritura, tienen otras formas, otras normas, hermano. Y acá de repente ustedes, hermanas, van a una congregación y porque ven a 100 mujeres todas vestidas o todas con el velo, ustedes piensan que como son mayoría, deben ustedes de ponerse un velo igual todo el día. Y no han entendido ni por qué, y no han preguntado ni por qué, no tienen citas bíblicas. Van a sacar el argumento que es santidad, pero es que ya prediqué yo que la santidad va más allá de algo que tú te pones, porque si nosotros decimos que el velo es santidad, pues pongámosle al diablo un velo. Entonces vistamos al diablo de ropas de santidad, y entonces ya dejará de ser diablo. No, porque el diablo es diablo por quien es por dentro, y entonces la santidad es un asunto interno en nosotros, más que algo que nos ponemos. Bueno, entonces yo te voy a decir en lo que nosotros creemos. Mira, nosotros creemos que el Eterno instituye que la mujer debe de cubrirse. ¿Por qué? Porque dice la escritura en Isaías 4:5: entonces Yahweh creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus lugares de reunión una nube durante el día, o sea, humo, y su resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda gloria debe de haber un cobertizo. Voy a volver a repetir esa frase: porque sobre toda gloria debe de haber un cobertizo para dar sombra contra el calor y refugio y protección contra las tormentas y la lluvia. La palabra gloria es esplendor, grandeza, hermosura de una cosa, y dice: sobre toda gloria debe haber un cobertizo. Bueno, pues entonces nosotros encontramos en la carta a los Corintios capítulo 11, primera carta a Corintios capítulo 11 verso 15, que dice: porque la mujer tiene el cabello largo y eso le es una gloria. O sea, mis amadas hermanas, el cabello de ustedes, su cabello, que debe de ser largo, porque eso sí lo dice la escritura, que a la mujer se le da su cabello largo. Ahora, esto no es un asunto de salvación. No empiecen a decir: ay, la hermana está peloncita, ya esto se perdió y se va a ir al infierno porque tiene el cabello corto. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de un asunto de orden delante del Eterno. Dice el Eterno: a la mujer le he dado su cabello largo, porque su cabello largo le es una gloria. Otro día voy a hablar un poquito más acerca del poder del cabello. Pero el cabello de la mujer le es una gloria, y acabamos de leer en el libro de Isaías que dice que sobre toda gloria debe de haber un cobertizo. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo debe de aparecer ese cobertizo? Ahora, hermano, cuando leemos nosotros la carta que envió el siervo Saulo a la congregación de Corintios, tenemos que entender una cosa: Saulo no estaba instituyendo tradición judía ni cultura judía. Saulo no estaba hablando nada que ver con tradiciones culturales regionales de ahí de Israel. Porque yo he escuchado pastores cristianos que dicen: no, eso que Saulo escribe en esa carta era una costumbre para esa cultura, para ese momento. No, preciosos, el Eterno le reveló al siervo una palabra revelada, algo que se instituye como una señal física que la mujer debe portar. Veamos primero
¿Quién es a quien se le revela esta revelación? Valga la redundancia, a Saulo, a Pablo. ¿Y quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? ¿Quién era Saúl? Es el hombre a quien se le revelaron cosas que nadie había visto. Por eso cuando este hombre, este señor va a hablar, va a escribir una carta, pongámosle mucha atención, porque Saulo o Pablo fue un hombre a quien se le revelaron cosas sobrenaturales que a ningún otro. Él vio, por ejemplo, hermano, él es el único que vio esos reinos satánicos, cómo se componen y cómo se organizan. Por eso escribe en una carta y dice, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Para que Saulo escriba esa carta y ordene cómo están organizados, cómo se organizan, cómo son, es porque los vio. Fíjate, ese hombre veía cosas que otros no. Ese hombre fue llevado al tercer cielo y vio cosa que ojo no vio. Ese hombre vio la armadura, porque escribe y dice, pónganse la armadura, el casco, el escudo, los zapatos, la espada. Y para que él detalle la armadura es porque él la vio. El Padre le reveló la armadura, así la vio con sus ojos. Y por eso nos escribe. Y por eso todas las cartas de Saulo son muy importantes leerlas, porque son cartas de revelación. Ese hombre escribe revelación. Ese hombre nos habla de cosas que, hermano, dice uno, ¿de dónde sacó esto? Pues lo vio. Él vio todo eso. Entonces, entendamos que Saulo, el Padre le revela cómo funcionan las cosas espirituales cuando uno trasciende a los ambientes celestes. Y es aquí donde Saulo empieza a escribir una carta, y en esa carta Saulo dice, es necesario que cuando la mujer ingiera en un asunto de oración y en un asunto de profecía, se ponga una señal en la cabeza. Y alguien preguntó, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se debe de cubrir? ¿Por un asunto de tradición judía? ¿Por un asunto de recato? ¿Por un asunto de...? No, dice Saulo, yo no estoy hablando de eso. Eso es otra cosa. Que el recato, que el siniut, que la modestia, que el pudor, ese es otro tema. No mezclen eso con lo que Saulo aquí está instituyendo a la congregación. Por eso, hermanos, muchos pastores mezclan el siniut, el recato, la decencia y la modestia con este texto. Escuchen bien, Saulo aquí no está hablando de eso. Saulo en otra carta habló de cómo debe vestirse la mujer y dice que la mujer se vista con sencillez, no con joyas, no con peinados exagerados, no con vestidos costosos. Ahí sí estaba hablando de cosas y vestimentas de recato y de modestia, pero en esta carta no. En esta carta Saulo está hablando de asuntos que tienen que ver con ministraciones espirituales, con momentos de injerencia en guerra espiritual, en adoración, en cuando uno da la palabra, cuando uno está siendo usado por los dones. Hablaban en ese rato de las don de lenguas y de profecía. Entonces Saulo lo que está diciendo es, cuando llegue ese momento donde las mujeres van a tener que entrar a una dimensión de oración, una dimensión donde los dones van a descender y van a empezar a fluir en el cuerpo del Mesías, en la congregación, y la mujer va a empezar a profetizar, y otra va a empezar a hablar lenguas, y otra va a empezar a ver visión, y otra va a empezar a dar palabra de ciencia, y otra mujer va a empezar a hablar en lenguas, y ahí la mujer debe ponerse una señal en su cabeza. Ese hombre no estaba instituyendo ahí ni recato ni siniut, ahí estaba hablando de un acto profético. ¿Por qué? Él dice, por causa de los ángeles. O sea, ya apareció ahí el por qué. ¿Qué tienen que ver los ángeles en esto? Ahora escuchen, no estaba meramente hablando de ángeles fieles, ángeles del Eterno, estaba también hablando de ángeles caídos. Por causa de los ángeles, la mujer debe ponerse una señal, pero aclara de qué, de autoridad. No dice de recato, no dice pudor, no dice modestia, no dice siniut, dice una señal de autoridad. Es decir,
esa mujer, al ponerse esa señal, es como un repelente, es como una protección para que los ángeles que la están observando, sean caídos o sean fieles, puedan actuar en base a la señal que ella va a tener, va a portar en su cabeza. Una persona me dijo un día: ay, pastor, ¿a poco usted cree que los ángeles se van a detener por un trapo en la cabeza? Es una señal. Deja tú el trapo, deja tú el color, deja tú el material, deja tú la textura, deja tú de qué color es la tela. Es la señal que la mujer porta, la obediencia. Es lo que ella está poniéndose en su cabeza, lo que a ese espíritu lo detiene. ¿Por qué? Porque es una señal. Y si usted me dice: ay, pero eso es muy increíble. Bueno, pues fíjate que en el Antiguo Pacto, Éxodo capítulo 12, nos habla de que en las calles andaba un ser, un ángel de la muerte, buscando primogénitos que matar. ¿Y sabes qué fue lo que lo detuvo? Una señal. Pondrán en la puerta de las casas un manchón de sangre, en los postes de la puerta, y entonces esa sangre detendrá a ese espíritu y no tocará la casa que tenga la señal. Fíjate cómo los espíritus reaccionan y se detienen ante una señal. Los espíritus se detienen cuando ven una señal física, porque esa sangre no era espiritual, ¿eh? No creas tú que era una sangre espiritual, no, era una sangre literal de un animalito. Un cordero que mataban, y su sangre literal, así que manchaba, estaba puesta. Y un espíritu que es de otra esfera, que es de otra dimensión, se detenía para no dañar en esa casa a los primogénitos, porque veía una señal física. Y el velo o la cobertura es esa señal que la mujer debe ponerse para protegerse de los ángeles caídos, infieles. Entonces, ¿por qué es que la mujer se tiene que poner? Miren, voy a leer el pasaje y ahorita sigo. 1 Corintios 11:2 dice: cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que guardan las enseñanzas tal como se las transmití. Pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Mashiach, la cabeza de la mujer casada es su marido, y la cabeza de Mashiach es Yahweh. El hombre deshonra al que es su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. Aquí es otro tema, porque a mí me han dicho muchos y me han criticado que por qué yo no me pongo la kipá, que por qué yo no me pongo el manto en la cabeza. Pues ¿qué estoy ciego y no estoy leyendo lo que aquí dice? Que yo deshonro a quien es mi cabeza si yo me cubro mi cabeza, si oro y profetizo. ¿Y qué es deshonrar? Deshonrar es faltarle al respeto, deshonrar es ofenderlo, deshonrar es burlarme, deshonrar es, hermano, agredir, deshonrar es pasar por encima. Fíjate lo que significa la palabra deshonra. Es una falta de respeto, es una agresión, es una irreverencia, es una agresión a esa persona que representa mi cabeza. Y yo no sé por qué los hermanos que me escriben o que me mandan WhatsApp, yo no sé si no ven este texto, pero entonces ¿qué hacemos con este texto? ¿Lo rayamos bien negro, lo cortamos y lo aventamos a la basura? Dice aquí Shaulo: el hombre no se debe cubrir la cabeza, porque a cabeza invisible, cobertura invisible. Mi cobertura es invisible, es Yahshua, no se puede ver. Pero la cobertura de la mujer es su esposo, es una cobertura visible, sí se ve, por eso la cobertura de la mujer es visible. Ahora, si la mujer no tiene esposo, ¿quién es su cabeza? Su pastor. Las mujeres solteras o las mujeres viudas, la cabeza viene siendo el siervo, y de las casadas viene siendo su esposo. Entonces escuchen, dice acá que el hombre deshonra a quien es su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. Y les voy a decir rapidito por qué. Porque el único que se podía cubrir en el antiguo pacto era el sumo Cohen. Él se ponía un gorro que era una cobertura. Los sacerdotes usaban una tiara.
o una cobertura pero que no era completamente gorro, era solamente como una diadema. Ellos no podían cubrirse la cabeza porque el único a quien se reconocía como la autoridad máxima era al sumo Cohen, al sumo sacerdote, al Cohen Gadol. Y hoy es Yahshua. Si yo me cubro la cabeza como varón, yo estoy diciendo que yo soy un sumo sacerdote. Y el único que es sumo Cohen hoy es Yahshua. Yo soy solo Cohen, sacerdote. Pero hay hermanos que me han escrito y me han dicho, no, tú estás bien mal, porque tú debes de ponerte una kipá, debes de ponerte un sombrero, debes de ponerte el manto, debes de cubrirte. Y le digo, ¿pero dónde hay un mandamiento? Los sacerdotes se cubrían. Bueno, pero ¿por qué nada más escoges la cobertura? ¿Por qué no hablas de las otras 6 vestimentas que el Cohen portaba? Si vamos a ponernos algo en la cabeza, porque los Kohanim del antiguo pacto se ponían algo en la cabeza, tenemos que ponernos todo el cuerpo, toda la vestimenta. Ahora, hermano, todo eso fue sombra, fue figura. Las vestiduras sacerdotales hoy día son vestiduras espirituales. Ya no es un efod literal, ya no son calzoncillos literales, ya no son pantalonetes literales. Ahora son posiciones. Nosotros los Kohanim del Eterno, los sacerdotes de Elohim, tenemos que portar las 7 vestiduras, pero son posiciones. Todo eso fue sombra, hoy no es literal. Acuérdate, dice Hebreos, el sacerdocio arónico ya concluyó, ya terminó, ya no está en vigencia. Y al no estar en vigencia ya hay un nuevo sacerdocio, el sacerdocio es el de Melquisedec, Yahshua Mashiach. Bueno, ahora seguiré leyendo, dice: en cambio, la mujer deshonra su cabeza, o sea, su marido, si ella ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si fuera una mujer pelona, o sea, si se rapara. Y en aquel tiempo, hermano, las mujeres que se rapaban eran las rebeldes, aquellas mujeres que querían usurpar el lugar de un varón. Dice, efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, pero vea que dice cuándo. Dice, la mujer que ora o profetiza sin cubrirse la cabeza. Si está diciendo estos 2 momentos específicos, está aclarando que entonces la cubierta no la usaban todo el día, desde la mañana hasta la noche. Porque si no, no hubiera tenido Shaul que escribir esto. Si la mujer usaba todo el tiempo cobertura, pues a la hora que oraba o profetizaba o hablaba, estaba cubierta. Por eso Shaul está diciendo, es importante que cuando la mujer va a tomar el lugar para hablar un mensaje de parte del Eterno, eso significa profetizar, dar un mensaje de parte del Eterno, o orar. O también nosotros podemos aquí meter adorar, o fluir en los dones, la profecía, el don de lengua. Hermanos, yo he tenido testimonios tremendos, Una mujer un día me dijo, es que yo quiero que el Padre me toque, yo quiero que su ruach me llene, pero por más que voy a lugares, por más que oro, por más que clamo, por más que le pido su llenura, no encuentro su llenura, no sé qué hacer, y estoy ayunando, y estoy leyendo, y estoy consagrándome, pero no sé qué hacer. Y entonces le dije, ¿quieres que oremos? Sí. Y cuando cerró sus ojitos le dije, ¿por qué no te cubres la cabeza? ¿Cómo? Sí, cúbrete la cabeza, porque la Escritura dice que cuando oramos, entramos a otra dimensión. En ese momento los ángeles caídos, que siempre están de metiches en todos lados, esperando la oportunidad, pueden poner sus manos sobre ti porque no tienes la señal de protección, la señal de autoridad. Es una señal que te da autoridad. Es una señal que le dice al mundo invisible, estoy bajo sujeción del Eterno y de la cabeza que es mi marido o mi pastor. Reconozco autoridad, reconozco la forma en cómo Elohim nos creó y la forma en cómo Elohim organizó a sus criaturas, a sus hijos. Porque quiero que sepan, hermano, que cuando la palabra dice que el hombre es la cabeza de la mujer y que Yahshua es la cabeza del varón, no está diciendo que por eso el varón es más importante, y que el varón es más amado ante el Eterno o vale más. No está hablando en sentido de que quién vale más. Está hablando en sentido de funciones. Porque los varones fuimos creados y desde que un bebé nace ya varón, ya nace creado para hacer cobertura, cubrir. Y la mujer al nacer nace para ser cubierta.
protegida. Y eso de cubierta no entendamos sometida. No, al contrario, velo de esta forma. Nace para ser protegida. La ama tanto el Eterno que la mujer, su función es que la protejamos. La protejamos. Entonces, dice la Escritura, el varón no se debe cubrir la cabeza porque deshonraría al que es su cabeza, que es Yahshua. Pero la mujer sí se debe cubrir como señal de que reconoce ese plan del Eterno, reconoce autoridad, y entonces al ponerse esa señal, los ángeles no la van a tocar, ángeles caídos. Ese día oré por esa hermana y me dijo, pero es que en mi congregación no se ponen velo, no nos ponemos mantos porque mi pastor dice que eso no, que eso es de las talibanas, que eso es de las musulmanas. Bueno, tu pastor no ha leído bien la Escritura, no entiende lo que son las revelaciones del siervo Shaulo. Pero me dijo, ¿pero qué? Porque tú me lo dices, me lo voy a poner. Y jalábamos ahí, hermano, una toalla, un trapo que estaba por ahí. Porque la palabra dice una señal, no dice ni siquiera que de qué color, no dice de qué tela, no dice cómo debe de ir amarrado. Solo dice una señal que haga la función de señal. Algo que porte su cabeza esa mujer en ese momento. La hermana se puso su velo y empezamos a orar y le cayó la gloria del Eterno. Empezó a hablar en lenguas. Y no me juzguen porque ya hubo alguien que también dijo, ¡ay, ese es cristiano porque está hablando, dice que las lenguas! Hermano, ¿usted en qué congregación va? ¿Qué le enseñan? Si todo eso está en las Escrituras, todo eso está en la palabra, pues ¿qué Biblia lee usted entonces? ¿O qué libros estás leyendo? Todo eso está en la palabra. ¿O será que en tu congregación le arrancan hojas a la Biblia? Entonces, ¿dónde dejas el don de las lenguas? Y alguien me decía, es que el don de lenguas es hablar hebreo. Bueno, pero es que el hebreo yo lo aprendo en una escuela. Y esto es un don, algo que no estudié, algo que no aprendí en escuela, algo que me vino de los cielos. Y además son diversidad de lenguas, no meramente hebreo. Pues si en el Shavuot hablaban un montón de idiomas los que les cayó el don de las lenguas. Bueno, escúchenme. Entonces, ese día la hermana se cubrió y dejó la gloria del Eterno y la llenó. Mujeres, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer está en un ambiente celestial? Por ejemplo, ahora mismo que estás oyendo la palabra, ¿qué son los ángeles? ¿Por qué dice el texto? Vamos a seguir leyendo el texto para que veamos por qué dice Shaulo que la mujer se debe de cubrir. Dice el 5, en cambio la mujer deshonra a su marido si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si fuera una mujer rapada. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería raparse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza. Debería cubrírsela con algo. El hombre no debe ponerse nada sobre la cabeza. Escuchen, otra vez dice, el hombre no debe ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Elohim, cuando ora o cuando profetiza, no debe. Porque el hombre fue hecho a la imagen de Elohim y él refleja la gloria de Elohim. Por eso, a cobertura invisible, a cabeza invisible, cobertura invisible. Mi cobertura es invisible, a Elohim nadie lo ve, a Yahshua nadie lo mira. Entonces, ¿por qué voy a ponerme una cobertura visible que se toca? Ponga atención aquí, aquí está el 10 que dice, por esta razón. A ver, ahí no dice nada de siniú, no dice nada de recato, no dice nada de santidad. Ahí dice, por esta razón, debido a que los ángeles observan, la mujer debe cubrirse la cabeza como señal de autoridad. Esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que en este ministerio se cree. Que la mujer se debe cubrir la cabeza por una razón. Que hay ángeles, malajim, espíritus que están observando a la mujer. Y vuelvo a repetir, no meramente ángeles fieles, ángeles caídos, que están mirando a la mujer en el momento que la mujer va a ingerir en los ambientes. Por eso es que Shaulo dice, ¿cuándo se cubre la mujer? La mujer no se va a cubrir cuando va a las tortillas, porque eso no es un momento espiritual. La mujer no se va a cubrir cuando esté yendo al mandado, cuando esté yendo acá y allá, porque está haciendo una vida normal, común.
¿Cuándo se tiene que cubrir la mujer? Cuando la mujer va a entrar a ambientes celestiales. Por ejemplo, va a adorar, va a orar, va a hacer uso de los dones, va a hacer guerra espiritual o va a predicar, va a profetizar. Es ahí que la mujer se cubre, dice, por causa de los ángeles que la observan. La mujer debe cubrir la cabeza como una señal de autoridad. ¡Una señal! La cobertura en las mujeres es una señal que le habla al mundo invisible, al mundo de los espíritus, para que los espíritus que la observan, una de dos, escuchen, los fieles, los ángeles fieles, cuando la mujer se cubre, los ángeles de Elohim se acercan a ella y le ministran lo que Elohim ha enviado. Dice la escritura que cuando Yeshua estuvo en el desierto ayunando 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Vino el tentador y lo atacó. Y dice que cuando el tentador se fue, ángeles descendieron y le ministraron fuerza. Los ángeles ministran. Los ángeles son espíritus que transmiten fortaleza, fuerza, no de ellos mismos. No vaya usted a andar orándole a los ángeles ni andar invocando ángeles, no. El Eterno los manda, por eso Malahim significa en español mensajeros. Ellos traen el mensaje de Elohim y transmiten la fortaleza a la persona. Bueno, ministraron a Yeshua. También cuando Yeshua estuvo en el huerto Getsemaní y ese día iba a entregar la vida, dice que sudaba y su sudor eran como gotas de sangre y él estaba pasando por una crisis emocional terrible, una tensión tan terrible que se le reventaron en la frente las venas y empezó a sangrar. Pues dice que un ángel se presentó y le ministró fortaleza. O sea que ya nos vamos dando cuenta que estos famosos ángeles que observan, si son ángeles del Eterno, están ahí observando a la mujer que se cubre para ministrarle algo del Eterno. Pero una mujer que no se cubre, los ángeles no se acercan a ella, no le ministran nada del Eterno, porque la mujer está afrentando a la autoridad. ¿Qué está diciendo? Yo no me sujeto. Yo no me pongo ninguna señal. ¿Por qué? Yo no soy musulmana, yo no soy talibana y no me pongo cobertura y no me pongo cobertura. Y entonces los ángeles del Eterno no la tocan, no le ministran. A lo mejor esa mujer necesita ser ministrada en su sanidad, pero los ángeles no le ministran la sanidad porque ella está enviando un mensaje: no me sujeto. Y entonces cuando la mujer no se cubre, ¿quiénes creen ustedes que se acercan a esa mujer y le ponen las manos? Los ángeles caídos. Y por eso Shaulo está diciendo, la mujer se debe cubrir como señal de autoridad por causa de los ángeles que observan. Porque cuando los ángeles caídos ven que una mujer se cubre, ellos se hacen para atrás, no la tocan. Bueno, mire cómo termina la carta, para mostrar que está bajo autoridad. Voy a volver a leer el texto. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debe cubrirse la cabeza como señal de autoridad para mostrar que está bajo autoridad. Dice, sin embargo, entre el pueblo de Yahweh las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Elohim. Juzguen ustedes mismos. Y empieza a decir Shaulo, ¿es correcto que una mujer ore a Elohim en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es la gloria y la alegría de la mujer? Pues se le dio el lugar de velo. Ahora pongan mucha atención porque aquí hay una gran confusión. Muchas hermanas dicen, ¿ya vio, pastor? Ahí dice que el Eterno nos dio nuestro cabello, el lugar del velo. ¿Y a usted quién le dijo que la señal de autoridad que habla Shaulo es el velo? La señal de autoridad en la cabeza es una y el velo es otra cosa. ¿Sabes a qué se refiere con ese velo? El velo que se ponían en el rostro como símbolo de feminidad. La palabra griega que se usa aquí es catacalupto. Cuando dice, porque a la mujer el padre le dio su cabello en lugar de velo, es catacalupto. Y catacalupto, si usted tiene el Strong, yo lo cargo aquí el Strong todo el tiempo, es catacalupto. Y catacalupto significa un velo que va en la cara.
Entonces lo que el Eterno le quitó a la mujer es ese velo de la cara y le dice el Padre, yo te doy tu cabello como símbolo de feminidad, como algo hermoso, como tu belleza, no te cubras la cara. Tu cabello es la hermosura, es tu gloria. Pero ¿qué dice Isaías? Sobre toda gloria debe haber un cobertizo. Pero ese cobertizo no se pone todo el tiempo, solamente se pone cuando la mujer va a ingerir, va a entrar a las dimensiones y a las esferas de ministración. Por eso es que ustedes han visto que en nuestra congregación, cuando las hermanas ya terminó la adoración, ya no están adorando, ya no están orando, las hermanas ya se descubren, porque ya no es necesaria la cobertura. ¿Cuándo se vuelven a cubrir? Cuando ya digo yo, hermanos, vamos a levantarnos, vamos a orar. Todas las mujeres en ese momento se cubren, se ponen su velo, porque eso es lo que dice la Escritura. La mujer que ora o profetiza sin cubrirse. No está diciendo que todo el día tienen que estar vestidas. Y es que ¿sabes cuál es el error de las hermanas? Que de repente se cubren todo el día, que empiezan a perder ese sentido espiritual y no entienden todo esto que acabo de hablar. Mira, te voy a leer cómo dice el libro de los Hebreos respecto a estos ángeles de los que te estoy hablando. Dice, Hebreos 1, verso 7, pero con respecto a los ángeles, Elohim dice, Él envía a sus ángeles, que son espíritus, y a sus ministros como llamas de fuego. Y dice el 14, por lo tanto, los ángeles o los malajim son espíritus ministradores enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. ¿Ya te diste cuenta que esos ángeles entonces son espíritus enviados por el Eterno para ministrarnos? Ahora, yo como varón, si yo me cubro a la hora de predicar, a la hora de orar, yo estoy faltándole el respeto a mi cabeza, a mi autoridad, pisoteándola, burlándome de él, no reconociéndolo, diciéndole a Yahshua, quítate que aquí yo soy el sumo Cohen. ¿Y sabes quién es a mí, a quien me va a ministrar? Espíritus y ángeles caídos y degradados. Y yo no quiero eso. Yo quiero que si algo me va a ministrar el Padre y va a enviar a sus mensajeros, sean los mensajeros que vienen de parte de Él, los mensajeros de luz, los ángeles del Eterno. Entonces, mujeres, es por eso que las mujeres se deben de cubrir, pero no es un cubrirse todo el día. La mujer debe de tener en su casa sus mantas. Ahora, no tiene que ser de un color. Yo he escuchado que me han dicho hermanas, es que en mi comunidad dice el Roé que no debemos de ponernos el velo de colores porque llamamos la atención y que no sé qué, y que debe de ser un velo negro y que debe de ser con tres vueltas y deben de ser 7 vueltas porque las vueltas de Jericó. Hermano, cada cosa que se dicen, y la verdad es que no. La verdad es que la Escritura solo dice que la mujer se debe de poner una señal de autoridad en su cabeza a causa de los ángeles que observan y que ministran, y que es una señal de protección para mostrar que ella respeta las autoridades. Me decían unas hermanas la otra vez, pastor, vamos a hacer guerra espiritual, y estaban empezando a hacer la oración, y le dije, no, deténganse, no saben ni lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque todas ustedes ya están abriendo un portal para entrar a esferas de guerra espiritual, se van a enfrentar a demonios, y todas están sin cobertura, sin una señal de autoridad. Deben de ponerse el velo, porque van a entrar a otra dimensión, donde ahí se van a encontrar con seres que si no van protegidas las van a destrozar. Una mujer que va con una señal visible, física, fíjate qué relevancia tiene un trapo, así le voy a decir, un trapo en el mundo espiritual. Pues es una señal. La palabra, hermano, nos habla de señales que se usaron y que el mundo espiritual respetó, se detuvo ante esas señales, no tanto así como Éxodo 12, que vemos que el ángel de la muerte no entró a las casas por una señal que estaba ahí. El aceite es otra señal. Cuando nosotros ponemos en los enfermos el aceite, o sea, son señales, son puntos de contacto, son cosas del mundo visible, pero que en el mundo espiritual tienen una relevancia. Por eso, mujer, tú tienes que portar tu manta. Yo le digo a las hermanas siempre en el cuello, como tipo bufanda, llévense su velo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ocupar orar.
De repente estamos en la calle. Yo visito hermanas en sus casas, hermano, y me gusta tanto que cuando voy a sus hogares y estamos así en la casa, en la comida, estamos platicando y hermanos, vamos a hacer una oración. Corren por su velo y qué bonitas se ven, o ya lo traen aquí y se cubren y empezamos a orar y clamamos y se empieza a mover el poder del Eterno, y en cuanto ya terminamos la oración, hermano, ya la mujer con libertad se puede descubrir, porque el Padre tampoco llamó a que la mujer esté todo el tiempo cubierta. Ok, bueno, entonces ese es el porqué en la congregación donde yo ministro, las mujeres usan la cobertura cuando ingieren en las esferas celestiales, en los ambientes espirituales, ¿no? Pero hermanas me han escrito diciendo, es que acá donde yo voy, todo el día debemos de usar esa cobertura. Yo respeto, te han enseñado eso, respeto, pero te tengo que decir que de labios de una mora, una judía, ella misma me dijo, eso es tradición, eso no está en la Tanaj, eso no viene en ningún mandamiento. De hecho, Rambam, o sea, Maimónides, él mismo estaba en contra porque él decía no tiene base en la Tanaj el uso de que la mujer se cubra. Y hay muchos sabios de Israel, hermano, que están en contra de esa cobertura porque no tiene bases, no hay una base, es una tradición. Es una tradición como cualquier tradición de un pueblo que a lo mejor es bonita. Hay recatos en otros lados, por ejemplo, las musulmanas también tienen un recato. Y fíjate que si vamos a la lógica del libro de Cantares, lo que leímos en Cantares 6, que ese varón que escribe dice, porque dice, ya deja de mirarme, tu mirada irresistible, tus mejillas como granadas y tus dientes derechitos y tu cabello y tus ojos. Si vamos a entender ese texto de que hay que tapar a la mujer para que no sea tentación, pues no nomás hay que taparle el cabello, hay que taparla toda. O sea que los musulmanes como que le están dando una interpretación correcta a ese texto. Pero acá solo a las mujeres les cubren la cabeza. Entonces yo he ido a congregaciones donde también tienen ya sus formas de que las solteras pueden andar sin velo, las casadas ya deben de traer el velo, pero ya no deben de mostrar cabellitos, las divorciadas pueden ponerse un copete, o sea, tienen sus códigos de usar sus turbantes, pero ya son tradición, son formas y son normas. Ahora concluiré con lo siguiente. Si a ustedes, hermanas, les da paz, les da shalom, se sienten felices, se sienten contentas, pues usen, últimamente son ustedes las que lo usan. Pero úselo y hágalo todo con entendimiento. No lo haga porque usted piensa, porque usted se imagina, no lo haga porque usted tenga pues yo lo hago porque le ofrendo al Padre mi hermosura. No, el Padre no quiere que le ofrendes tu hermosura. Acabamos de leer en Corintios que él dice, la mujer tiene su cabello largo y que su cabello largo le sirva de hermosura. Ahora, cuando tú empiezas a estudiar la escritura, te vas a dar cuenta que las mujeres no se cubrían. Por ejemplo, Shaulo escribe y dice que las mujeres se atavíen, pero que no se hagan peinados ostentosos. Entonces, si la mujer andaba cubierta todo el tiempo, ¿cuándo se hacía peinados? Ahí nos damos cuenta que la mujer andaba con peinados y Shaulo está diciendo, no se hagan peinados tan ostentosos, háganse peinados sencillos. Quiere decir que las mujeres lucían su cabello. Pero bueno, mis amadas hermanas, pues eso es lo que yo les quería compartir. Este tema se va a quedar ahí para quienes lo ocupen, quieran estudiarlo. Ustedes indaguen, averigüen, pregúntenle a sus pastores, díganle, a ver, pastor, tiene una cita, dígame bien, ¿eso es un mandamiento de la Torah o esto es una situación de tradición o de cultura, ¿no? Ahora, hay algo con lo que concluye Shaulo en su cita, en lo que está hablando del velo. Fíjate cómo concluye, verso 16. Pero si alguien quiere discutir este tema, ¿por qué crees que Shaulo dijo eso? Porque este tema siempre se presta ¿a qué? A discusión. Porque este tema siempre es para debate. No, que no está bien, no, que así no es. Entonces Shaulo dice, a ver, si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre que esa. Y tampoco la tienen las demás Keilot de Elohim. Hay otra versión que dice, nosotros no tenemos tal costumbre. O sea, nosotros no tenemos la costumbre de la discusión, no vamos a contender, ya está dicho, y no vamos a entrar en pleito ni en discusión. Simplemente dice, no tenemos otra costumbre más que esa. Entonces, hermanos, las congregaciones del Eterno no van a discutir, no podemos discutir de este tema. Es un tema
pues que se da acá conmigo. Yo le quiero contar que hay hermanas que no se cubren, van conmigo, les gusta la congregación, les gustan los cantos, les gusta cómo predico, les gusta la ministra, les gusta pero no se cubren. Y es que la cobertura tiene que ser no por imposición, sino por una ministración que el Eterno haga con esa mujer. Lo que se pone por imposición no lo agarran bonito, no lo agarran con amor, y algo que se va a agarrar sin entender es mejor no agarrarlo. Entonces oramos por esas mujeres, pero de repente el Eterno tiene que derrumbar alguna estructura en ellas, porque cuando una mujer no se quiere cubrir es porque algo interno le repele la cobertura, no quiere la cobertura, porque algo espiritual se mueve en ella. Y hay que trabajar ahí en esa mujer, hay que orar y hay que ministrarle, ¿no? Si en tu corazón sientes el deseo de apoyar el ministerio del Roey Joseph Corona con algún donativo o siembra voluntaria, puedes hacerlo a través de PayPal o Western Union. En México, puedes hacerlo en tiendas OXXO o transferencia a nuestra cuenta de Banco Azteca. En la pantalla está apareciendo los números y la información que necesitarás. Que el Todopoderoso te bendiga y traiga gran cosecha a tu siembra. Shalom Alejem. La paz sea con todos.